Luego de las denuncias de hacinamiento, falta de medicamentos y de que hayan ocurrido 5 muertes de pacientes de salud mental en el hospital psiquiátrico, la administradora de AMSCA a cargo de esa institución hospitalaria reaccionó. El hospital no tiene hacinamiento. El hospital tiene licenciadas 200 camas, de las cuales 141 están habilitadas y se mantienen llenas. Se mantienen llenas porque hay un flujo constante todos los días, como en cualquier hospital. Están entrando y saliendo personas. En la sala de emergencia ciertamente recibimos una cantidad significativa de pacientes, sobre todo varones. Por su parte, la Comisión de Salud del Senado hará una vista ocular en el hospital psiquiátrico, a quien Roy le dio la bienvenida, pues según dijo, esa institución está ahora en su mejor momento y no sufrirá recortes en su presupuesto, sino todo lo contrario. Acaba de recibir una asignación especial de $30 millones más de parte de la legislatura. Entendemos que esa no es la realidad actual del hospital. Entendemos que sí recibimos un hospital bajo esas condiciones en su momento, pero como dice el propio reportaje y han reconocido las personas que dieron esta información, se ha estado trabajando arduamente. Yo personalmente he estado en el hospital trabajando, incluso dando adiestramiento al personal sobre precaución suicida. O sea que el hospital, como toda el área de salud mental, es una área prioritaria para nosotros en la AMSCA, y el hospital ha recibido el trato digno que se merecen nuestros pacientes recibir en una unidad como esta. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. El representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez, desmintió hoy información publicada que apuntaba a una mejoría en las finanzas del país. Al tiempo aceptó que la Junta de Supervisión Fiscal está siendo sumamente estricta en sus requerimientos. Margarita Ponte nos dice más. Comenzamos con los señalamientos del licenciado Elías Sánchez sobre la liquidez en el gobierno de Puerto Rico ante el proceso de Título 3, desmintiendo que el gobierno esté en una mejor situación financiera. Esa percepción es una equivocada en la manera de proyectar. ¿Por qué? Porque el documento que se entrega al Centro de Periodismo Investigativo es una proyección de liquidez del gobierno de Puerto Rico, pero no basada en lo que son crecimiento económico o porque la situación financiera del gobierno está mejorando dramáticamente. Lo que contiene es una serie de medidas que ha tomado el gobierno de Puerto Rico para prepararse para unas situaciones de estrechez o de impacto de líquido dramática que vamos a enfrentar en los primeros 2 trimestres del año fiscal 2018. El representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal igualmente habló sobre los requisitos que el organismo federal les ha impuesto. Demuéstrame que has hecho los recortes, y lo que se está haciendo es justificando, demostrando, enseñando las áreas que esencialmente sí se han recortado y que por lo tanto genera los ahorros que se están buscando. ¿Por qué? Déjame ponerlo más sencillo. Lo que se ha pedido por parte de la Junta es lo siguiente: esos 200 millones, pues no es que vas a hacer lo que hacía la administración de García Padilla, que es que dejaste de pagar todos los reintegros, dejaste de pagar todas las cuentas por pagar, dejaste de pagarle a todo el mundo y entonces me enseñaste una cuenta de banco que tenía $200 millones. Eso no es. O sea, lo que la Junta está diciendo es los 200 millones tiene que ser por acciones que tú tomaste, que mejoraron tu recaudo en concreto, no one time, que se ve que es un patrón de mejoría, y por el otro lado por acciones de recortes reales que tú implementaste y que demuestran que los ahorraste. Sánchez dijo que el plan fiscal propone una estabilización en las cuentas por pagar, lo que dijo se está haciendo mediante la reducción de gastos. Para Sistema TV Informa, Margarita Ponte. Por su parte, la legislatura anunció hoy que no cumplirá con el plazo establecido por la Junta de Supervisión Fiscal para la aprobación del presupuesto. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, informó que el presupuesto será aprobado entre martes y miércoles de la semana que viene. Por otro lado, la jueza Laura Swain ordenó hoy la creación de un comité de mediación para la deuda pública. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, informó hoy que el gobernador Ricardo Rosselló estará viajando esta tarde a Washington para presentar los resultados del plebiscito del pasado domingo. Rosario detalló que el primer ejecutivo tiene en su agenda reuniones pautadas en el Congreso. Sin embargo, no especificó si el gobernador sostendrá reuniones con algún funcionario en Casa Blanca o con el presidente Trump. De otro lado, el portavoz de la Fortaleza destacó las expresiones de apoyo hacia la estadidad para Puerto Rico realizadas por la legislatura estatal de la Florida mediante una resolución.
Y en un operativo denominado Firewall, las autoridades federales aquí en Puerto Rico arrestaron a 7 hombres acusados de pornografía infantil. Así salió a relucir hoy en una conferencia de prensa liderada por la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Gloria Soltero nos dice más. Todo imputado por pornografía infantil de salir culpable se enfrenta a sentencias de 15 a 30 años en prisión. Durante la rueda de prensa se identificó a los arrestados como Gabriel Cañas Guerrero, Cristian Joel Lorenzo Feliciano, Víctor Gadiel Reyes, Ángel Luis Sepúlveda Ramos, Vidal Berríos Dávila, Francisco Javier Alicea Báez y Martín Suárez Invert. Por eso se hace un llamado a los padres a supervisar lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Como padres tenemos que mostrarle a los niños o enseñarle o imponerle más malicia para entender que el hecho de que están tomándose una foto de ellos mismos desnudos, están compartiendo esa imagen con otros, están renunciando cualquier control que ellos tienen sobre esa imagen. Se dijo que en Puerto Rico se ha registrado un aumento del delito de pornografía infantil, al igual que un aumento en arrestos, para un total de más de 300. Para que ustedes tengan idea, HSI, desde el lanzamiento de la operación Depredador, iniciativa de ICE para la identificación, investigación y encauzamiento de depredadores en línea, lanzada en el 2003, y desde el 2003 hasta el 2009, HSI ejecutó 57 arrestos relacionados a la posesión, producción y distribución de pornografía infantil, así como a la transportación de un menor con la intención de inducirlo a algún tipo de conducta sexual criminal. El operativo se llevó a cabo en los pueblos de Orocovis, Aguada, Cataño, Lajas, Florida, Carolina y Ponce. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. Unas 12 personas muertas y al menos 78 heridas, 20 de ellas en condición crítica. Ese fue el saldo del gran incendio ocurrido en una torre de apartamentos en Londres, donde residían 125 familias. El incendio comenzó a la 1 de la madrugada, hora de Londres, y los bomberos tardaron varias horas en controlar el fuego. Portavoces de los bomberos aseguraron que es probable que no se encuentren más sobrevivientes, mientras algunos testigos dijeron que los vecinos atrapados en el edificio intentaron salir por las ventanas e incluso lanzaron a varios niños para poder salvarlos de las llamas. 2 balaceras se registraron hoy en los Estados Unidos. La primera en Alexandria, en Virginia, donde un congresista resultó seriamente herido, al igual que otros 4 funcionarios del Congreso. El segundo tiroteo se reportó en la ciudad de San Francisco, en un gran depósito y centro de servicios al cliente UPS. Gloria Soltero nos brinda la reseña. En horas de la mañana, el tercer congresista al mando de la Cámara de Representantes Federal, Steve Scalise, resultó seriamente herido cuando se suscitó un tiroteo en un parque de béisbol en Alexandria, en el estado de Virginia. Un hombre que inició el tiroteo de 66 años, James Hopkinson, falleció luego de que policías del Capitolio ripostaron con más balas. En el parque de pelota donde ocurrió la balacera, los congresistas republicanos practicaban para enfrentar un partido amistoso de béisbol contra los congresistas demócratas. Según se dijo, el atacante era residente de Belleville, Illinois, y trabajó en la campaña de Bernie Sanders. Steve Scalise, de Luisiana, quien también tiene a su cargo buscar los votos para los proyectos de la mayoría republicana, resultó con una herida en la cadera y fue operado en la mañana de hoy en el hospital MedStar de Washington. El speaker Paul Ryan dijo que Scalise estaba de buen ánimo y habló con su esposa. La Cámara Baja canceló los votos programados para hoy en el Pleno. Mientras tanto, en la tarde en San Francisco, en un local de UPS, se suscitó otra balacera y se desconoce la condición de los heridos. La policía acudió masivamente al lugar y pidió a las personas y a los alrededores que se ocultaran. Un hospital ha recibido numerosas víctimas del tiroteo. El edificio se encuentra en Portero Hill, a unas 2 millas del centro de San Francisco. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. Precisamente incidentes como los acontecidos en Virginia, San Francisco y hace un año en la discoteca Pulse en Orlando han revivido el debate sobre la aportación de armas. Sobre esta controversia y sus parámetros legales y sociales, conversamos a fondo con el licenciado Arturo Hernández, abogado constitucionalista.
Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí. Siempre que surgen estos incidentes, el tema es un poco recurrente y a veces yo diría que simplista, ¿no? Sobre el asunto, por lo menos desde la perspectiva norteamericana, de que hay que restringir la aportación de armas y rápido otros sectores agarran la Constitución. ¿Qué le parece eso? Yo creo que ha sido un debate histórico en los Estados Unidos y vemos que en primer término, pues constitucionalmente la segunda enmienda reconoce ese derecho del ciudadano a poseer y portar armas de fuego. Y ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana que ha ido ratificando y clarificando ese derecho que se tiene, como el caso creo que es el de Harrell, si no lo recuerdo mal, 2008, y el de McDonald 2010, donde no todos los países reconocen ese derecho a ese nivel. No, claro que no. De hecho, hay países que no tienen ejércitos y policías que no portan armas de fuego. O sea, hay países con una conciencia y una política pública pacifista totalmente. Y es una gran dicotomía, una gran contradicción cuando usted ve un país como Estados Unidos que pregona la paz y la democracia, pero es a fuerza de armas de fuego. Porque ha habido incluso invasiones de otras naciones para tratar de establecer en esas otras naciones un sistema democrático, que haya paz y no hayan guerras intestinas, etcétera, pero es a fuerza de invasión y de ataques de armas. Así es que es una gran contradicción. Yo creo que Estados Unidos, desde el momento de su origen, como en la liberación de las 13 colonias y su constitución como los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un país incipiente, expuesto a guerras e invasiones o ataques de otros países, pero sobre todo en el proceso que ya ellos tenían visualizado de expansión territorial hacia el centro y el oeste. Por eso es que se decide darle ese rango constitucional. Se da ese rango constitucional de ese derecho, ¿ves? Porque habían colonos que empiezan a moverse hacia el centro y el oeste de ese continente y se establecen allí, pero hay unas poblaciones naturales de esos terrenos que son las tribus indígenas. Y de ahí es que más o menos viene todo este tipo de andamiaje de derecho constitucional. Difícil que en Estados Unidos se trastoque ese derecho. Es difícil porque hemos visto cómo a través de los años, ya pasadas esas etapas de expansión territorial en su propio territorio nacional o continental, hemos visto luego de eso el expansionismo norteamericano fuera de sus hay toda fronteras. Una industria. Claro, y es una industria sobre la cual se genera muchos millones de dólares. Y entonces pues eso no puede estar ajeno a un sistema como el norteamericano, que en su economía, esa industria armamentista produce mucho dinero. Sin embargo, en Puerto Rico existe ese derecho, obviamente por nuestra relación colonial con los Estados Unidos, pero la ley de armas de Puerto Rico es bien restrictiva en comparación con muchos estados donde la gente puede obtener fácilmente un arma. Claro está, la ley de armas de Puerto Rico, por lo menos la 404, que se legisla para 1950, se dan dentro del marco histórico del proceso político donde está en auge el nacionalismo en Puerto Rico, y el nacionalismo a su vez adopta la confrontación armada con el sistema, porque está muy claro sobre el sistema colonial, la imposición colonial, la deslegitimación de ese sistema en Puerto Rico. Y esa es la razón histórica de que nuestra ley de armas sea tan restrictiva. Restrictiva, básicamente se le daba el derecho probado de que era necesario a personas con comerciantes, personas con grandes intereses económicos, tuvieran en peligro su vida y su propiedad. A ese tipo de personas se le concedía el privilegio de portar armas. Luego ha habido unas enmiendas para el año 2000 que un poco ha liberalizado requisitos y demás, pero aún sigue siendo oneroso y sigue siendo sumamente difícil obtener una aportación de armas. Gracias por estar con nosotros. Sus órdenes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. Con la satisfacción de aportar al país en medio de un proceso de una transformación social, hoy la Universidad del Turabo, Sistema Universitario Ana G. Méndez, celebró su 45ª colación de grados con la asistencia de 3.100 estudiantes. La compañera Margarita Ponto estuvo en el Centro de Convenciones en Miramar y nos informa. Puerto Rico no necesita más divisiones. Ese fue el mensaje de los jóvenes en la graduación de la Universidad del Turabo. Expresaron que su norte es transformar al país con nobleza hacia los desventajados, distanciándose del discrimen y la desigualdad. Conversamos con el presidente del sistema universitario, Ana G. Méndez. Estamos en una situación crítica. ¿Usted cree que estos jóvenes van a encontrar trabajo? Mira, yo creo que la gran mayoría de ellos pueden encontrar trabajo. Es bien difícil
difícil que el 100% inmediatamente encuentren trabajo, pero yo creo que sí. Yo creo que dentro de los nuevos planes de Puerto Rico, la Junta Fiscal, el nuevo gobierno, ¿verdad? Yo creo que al principio van a ser unos planes un poco difíciles de digerir, pero a medida que todo vaya engranando, yo creo que vamos a echar hacia adelante. Mientras el rector de la Universidad del Turabo reconoció que es urgente pensar que los tiempos que vivimos, aunque difíciles, necesitan de la educación. Hoy se graduaron estudiantes en las áreas de psicología, negocios, científicos, ingenieros y arquitectos. Lo que va a estar ocurriendo de alguna manera es que algunos van a quedarse en Puerto Rico, otros van a tener una experiencia fuera de Puerto Rico para lograr su trabajo, y ya luego pues entonces esperemos, ¿verdad?, que en un plazo de unos 6-7 años se estabilice la situación económica del país y que buena parte de estos recursos humanos educados, extraordinariamente talentosos, puedan regresar a nuestro país. Con la sonora voz de la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, oradora invitada a la graduación, escuchamos la asignación de valorar la educación. Este país no corre sin graduandos, o sea, no corre sin profesionales que estén determinados a poner su mejor cara, su mejor esfuerzo en seguir creando valor en Puerto Rico. Esto es bien importante. Yo sé que estamos en un momento difícil y sé que estamos en un momento urgente, pero no podemos dejar de prestarle atención a lo importante. Para Sistema TV Informa, Margarita Ponte. La legislatura anunció hoy que no va a cumplir con el plazo establecido por la Junta de Supervisión Fiscal para aprobar el presupuesto. Por su parte, el ente fiscal federal no ha decidido el futuro del acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sobre el impacto tanto de la reducción de jornada laboral como de la eliminación de ese acuerdo de reestructuración, conversamos de inmediato con Mario Negrón Portillo, experto en administración pública. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Ramón Enrique. Bueno, la legislatura se propone no cumplir con la fecha que le dio, o la fecha fijada por la Junta de Supervisión Fiscal, que es este próximo lunes, así mismo, la aprobación del presupuesto. Así mismo es. Entonces la pregunta obligada es, ¿y por qué no? ¿Por qué la legislatura decidió que no iba a cumplir? ¿Por qué? Debe ser. Bueno, mi sospecha inmediata es que el presupuesto está descuadrado y la legislatura no ha podido o decidió que no iba a poder tener ese presupuesto listo para el lunes cuando la Junta le había dado de fecha límite. Es la única explicación. Dice que no será hasta el martes o el miércoles cuando regresen. Cuando regresen, y entonces habría que preguntarse si para el martes o el miércoles ya lo tienen cuadrado, o a lo mejor esto es cuestión de seguir esperando porque los números no cuadran. Pero se le va a informar, que es lo que me está raro, el mismo lunes a la Junta de Supervisión Fiscal de que no lo van a aprobar. No lo van a aprobar, y entonces hay que cruzar los dedos, averiguar qué va a pasar en el país. Porque a los amigos televidentes no se les puede olvidar que la potestad final sobre el presupuesto está en manos no de la legislatura, de la Junta. Y podría darse el escenario que la Junta le diga a la legislatura, bueno, pues ustedes no lo pueden aprobar, no hay problema, lo aprobamos nosotros. Y el presupuesto que se va a aprobar es el que nosotros, miembros de la Junta, digamos. Eso podría ocurrir. Ah, pues claro, porque ese poder lo tiene la Junta. La Junta es el ente que tiene el poder final sobre el presupuesto de Puerto Rico. Bueno, Mario, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué ha pasado con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora está siendo cuestionada? Bueno, pero es que cuando tú dices vamos a pasar a otro tema, realmente no es otro tema, es el mismo. Bueno, sí, es el issue de los bonos, el issue del dinero, que los números no cuadran. Y ahora, después de que aquí se había logrado un acuerdo más o menos consensuado, más o menos, donde todo el mundo había cedido un poco, de momento alguno de los acreedores ha dicho, no, espérate, es que esto no es como yo creía. Inclusive estaba señalando el periódico el otro día, que en la misma Junta está dividida con respecto al acuerdo de energía eléctrica, que hay unos miembros de la Junta que están a favor de que se apruebe, y mientras que hay unos miembros que están a favor de que no se apruebe. Así que yo no sé qué va a pasar ahí, porque el mensaje, perdóname, el mensaje que se envía es terrible. O sea, luego de años
de tener a Lisa Donahue en Puerto Rico, de pagarle a Lisa Donahue un montón de millones de pesos, de lograr un entendido donde todo el mundo había dicho, pues está bien, más o menos, que ahora al final del camino digan, no, olvídense de esto, vámonos por el título 3 y que sea la juez la que decida. ¿Esto podría estar relacionado con la aspiración de privatizar la autoridad? Esa es una posibilidad y está también unido al que ahora puede darse el caso de que algunos acreedores hayan dicho, espérate, es que de lo que aquí se está hablando es imposición de que no se puede cobrar más de 21 centavos por el kilovatio. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque va a limitar la posibilidad de cuánto nosotros vamos a cobrar. Y entonces volvimos al principio. El acuerdo aparentemente se puede hacer sal y agua. Bueno, Mario, una vez más gracias por estar con nosotros. De nada, Ramón Enrique. Ahora pasamos con Mardelis. Amigos, y se convierte la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias de la UNE en sede de emotivo encuentro entre sobrevivientes de cáncer y sus cuidadores. Detalles de esta actividad al regreso. La Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias de la Universidad del Este se convertirá en sede de un encuentro de sobrevivientes de cáncer y sus cuidadores. Para ofrecernos más detalles de esta actividad organizada por el Comité de Sobrevivencia y Calidad de Vida de la Coalición para el Control de Cáncer de Puerto Rico, se encuentra la licenciada Mari Carmen Ramírez Solá, educadora en salud pública y directora médica del Hospital IMA San Pablo Oncológico. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Hábleme sobre esta actividad con sobrevivientes y cuidadores. ¿Cuál es el enfoque principal que quieren llevar? Muy bien, pues el título Te quiero cuidar es un título esperanzador y básicamente lo que estamos haciendo es discutir distintos temas relacionados al impacto psicosocial de el cáncer en la vida de las personas. Es una actividad gratis dirigida a sobrevivientes de cáncer inmediatamente cuando reciben el diagnóstico o están en tratamiento, o también considerando a los sobrevivientes que ya terminaron tratamiento y pasan a su cuidado médico de seguimiento. El enfoque que estoy viendo es holístico, ¿verdad? Trabajan todos los aspectos físicos, emocionales, psicológicos, espirituales también. Exactamente, sí, porque siempre nos enfocamos en la parte clínica del cáncer, la enfermedad, lo físico, y se nos olvidan los demás componentes que son importantes, la espiritualidad, la sexualidad, el manejo del dolor crónico relacionado con el cáncer y el dilema del uso del cannabis medicinal. Vamos a trabajar también la parte del impacto emocional y cómo manejar. Vamos a nutrir de estrategias a los sobrevivientes de cáncer y cuidadores que se animen a participar en el evento. Tenemos espacio para 100 personas. El evento empieza, es el sábado 17 de junio de 2017, ¿verdad? Comienza a las 7:30 de la mañana, incluye desayuno y almuerzo y finaliza a las 3 de la tarde. Vamos a hacer un programa prácticamente todo el día, un programa bastante completo entonces. Correcto. Este es el mes de sobrevivientes de cáncer, junio. Así que este es un evento para celebrar a los sobrevivientes de cáncer y dar el mensaje de que sí se puede sobrevivir la condición. Importante, el cuidado médico de seguimiento. Así que qué mejor forma de celebrarlo que darle las herramientas, ¿verdad?, necesarias a esa población. Las personas que deseen más información y quieran separar, ¿verdad?, su espacio para asistir a esta actividad, ¿a qué teléfono pueden llamar? Sí, se requiere preregistro y el enlace para hacer preregistro es www.educatesobrecáncer.com. Bien sencillo. Se les hacen 5 o 6 preguntas y ya queda la persona registrada. Muy bien, gracias por estar con nosotros y éxito. A ustedes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. En momentos en que el país atraviesa por la crisis fiscal más profunda desde la depresión de la década del 30, hay que reinventarse y buscar nuevas alternativas de desarrollo económico. Precisamente en las investigaciones científicas que se realizan en el sistema universitario Ana G. Méndez y en la universidad pública hay un gran nicho. Hoy en Ciencias Sin Fronteras, la compañera Yolanda Vélez Arcelay se acerca a nuestros investigadores y explora cómo el mundo de la ciencia está descubriendo fórmulas que pueden ser beneficiosas para los seres humanos, pero además ser rentables para sacar del atolladero económico al país. ¿Existe vínculo entre la ciencia y el arte? El ingenio boricua, en colaboración con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA, aseguran que sí. Uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes se produce a miles de millas de distancia de nuestras latitudes en los polos de la Tierra. Se trata de la aurora boreal. Pocos caribeños la han visto, pero el sueño de un fotógrafo contagió a jóvenes científicos de la isla en un proyecto espacial en que el arte y la ciencia pretenden encontrarse.
La aurora boreal es un bello fenómeno de luces que se produce en los fríos polos de la Tierra, causado por choques entre las partículas del Sol al entrar a la atmósfera terrestre. Desde niño, Eric Adamson vio sus luces y quedó cautivado por el misterio. Y lo vi con mi hermana y mi papá. Por años, como artista del lente, guardó la inquietud de capturar las imágenes desde adentro del fenómeno en las alturas, como un acto místico y artístico. Cuando falleció, mi padre como que quería hacer como que algo, un homenaje, algo artístico, y hice una cosita ahí, pero luego me quedé con esto, de que fue algo que compartimos. Junto a un grupo de profesionales llamados Bifrost, se dio a la tarea, pero la tecnología a la que tenían acceso era insuficiente. Enviar una cámara para tomar video dentro de la aurora nunca se ha hecho. Ahora, nosotros lo intentamos, como no somos científicos, medio bobos ahí, enviando cámaras con globos. Pero eso llega a 30,000 kilómetros y la aurora empieza en 85, 90. Hay que usar un cohete, o sea, no hay otro. Mientras tanto, en Puerto Rico, un grupo de universitarios y profesores de diversas disciplinas tenían una larga experiencia de una década en contacto directo con la NASA, diseñando, construyendo y lanzando cohetes al espacio en un ejercicio continuo de experimentación y aprendizaje. Y estos estudiantes, que son estudiantes ahora y según van ingresando, si se van desarrollando, son estudiantes que hoy y mañana son empleados de NASA. Entonces se produjo el feliz encuentro. Y conocí a Oscar y me dijo, pues mira, presenta el proyecto, o sea, queremos poner cámara en el payload, ¿no? Que ese era el punto. Y él, pues mira, venga a la próxima reunión, la próxima clase que tenemos con este grupo y tú presentas a los muchachos, la muchacha, y a ver qué parecen ellos. Una vez los estudiantes lo aceptaron, lograron convencer a la NASA de la importancia de incluir a Bifrost y a Eric en sus experimentos. Para volar un solo cohete, un solo proyecto, nos tardamos 1 año. No hay vacaciones, se trabaja en Navidades, se trabaja en Semana Santa, se acaba la escuela, la universidad y como quiera tenemos reuniones y tenemos que seguir reportándonos. Es un trabajo en equipo, así que todo el tiempo todos ayudamos un poco en todo, trabajamos las presentaciones, hacemos las pruebas. Telemetría es la información que se recupera durante el vuelo por computadoras. Eso le llega a NASA y NASA después nos los pasa. Es un montón de información y poder utilizar estos datos para simular ese vuelo aquí en tierra. A mí me dicen necesitamos que programen 3 motores, yo programo esos 3 motores, necesitan que esos 3 motores corran por tanto tiempo, yo programo esos motores para que corran por tanto tiempo, necesitan guardar data a un SD card, yo programo para que lo haga. Para el proyecto, los universitarios llevaron la alta tecnología del diseño a la realidad. Ellos son brillantes, porque nosotros tenemos como que acceso a ciertas cámaras y queríamos cierta calidad, que por lo menos 4K la resolución. Ahora, esas cámaras no son chiquitas. Y ellos tienen su propio experimento ahí en el payload. Y nosotros estamos ahí como que pues medio tomando pon. La cámara iría dentro de una caja de aluminio con una ventana de cuarzo para mantener la presión atmosférica. Para echar a caminar el obturador de la cámara, la conexión sería electrónica, activada mediante un comando de la computadora. La construcción de esta caja que iría en el cohete se hizo posible en otra alianza con estudiantes de la Escuela de Troquelería de Bayamón. Este es un payload que tiene 2 cámaras, tiene una cámara lateral para ver el deployment y la cámara pues básicamente mira hacia arriba cuando hace deployment y mira hacia abajo cuando tiene la reentrada. Por ejemplo, para este año vamos a usar esta cámara para grabar en 4K y demostrarle cuando tú haces una presentación a un estudiante de 3º, 4º, 5º grado en distintas universidades, este es el video, esto fue lo que ocurrió, lo estás viendo, ya no es cuestión que te conté qué ocurrió, no, tú lo estás viendo lo que ocurrió y valida el experimento, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y cómo ocurrió.
En el primer intento que llevaron a cabo en conjunto, la cámara nunca prendió. Tuvieron un año para analizar qué pasó, rediseñar, consultar a la NASA y construir. En el segundo intento todo marchaba bien. El despegue, la cámara, esta vez se activó y captó imágenes, pero a la hora del retorno... El cohete, la paracaídas nunca abrió. Y el cohete está, no sé... perdido. 9 millas bajo el mar, en Port Virginia, por ahí. El cohete físicamente se perdió, que fue el cohete número 10, pero la telemetría logramos obtener o recuperar el 70% de los experimentos. Yo casi lloro las 2 veces, pero eso es ciencia. Y eso también lo puedes aplicar a arte. Vuelvo y digo, como que, mira, si no tratas, no logras nada. Y aunque pues el primer año no prendió, el segundo año se perdió el cohete completamente, pero aprendimos algo. Y una cosa muy importante que aprendimos es que en la ciencia, en arte, pues si falla algo, pues tienes que volver. Y vuelves y empiezas de nuevo y como que con el mismo entusiasmo. Cada año tenemos la experiencia, adquirimos una experiencia que nos permite desarrollar mejores estructuras, mejores experimentos científicos resolviendo problemas, porque cada vez que caminamos un paso más adelante en tecnología, tenemos que resolver problemas y eso se llama el learning curve y las experiencias aprendidas. Así es la ciencia y así es el arte. Se requiere de paciencia y tenacidad. Todos los que se dedican a ello son eternos estudiantes. Otro nuevo intento dependerá de la NASA. Mientras en el Observatorio de Arecibo, manejado por un consorcio que incluye el Sistema Universitario Ana G. Méndez, se realizan importantes investigaciones de ciencias atmosféricas que incluyen tormentas solares y elementos que ocurren en la alta atmósfera. Lo que se estudia allí es entonces posibilidades de transmisión de señales en medio de esas condiciones, lo cual es sumamente importante también para la navegación aeroespacial, para el fenómeno de la industria aeroespacial, pero también para la ciencia pura. En el observatorio también se realizan estudios pasivos de radioastronomía y astronomía, donde se reciben ondas y se estudian ondas de radiofrecuencias que llegan a nuestro plato, que es un plato de casi 1000 pies de diámetro, 1000 pies, 300 y algo de metros de diámetro, y que nosotros estudiamos y se estudia el rebote que tienen y se calcula con medios, por supuesto, de alta computación, y se hace estimados de dónde pueden provenir o qué materia las origina chocando con las energías espaciales. Por último, el radiotelescopio es primario en el mundo entero en suplir información esencial sobre la ciencia planetaria. Tiene como foco el estudio de los objetos que se acercan a la Tierra, sean asteroides, que son productos naturales, o productos puestos por los humanos en la atmósfera y que se han descompuesto, naves, sondas, etcétera, y que pueden caer a la Tierra. Así que tiene también una función no solo científica, sino de defensa. Hay que ver el entusiasmo que mantienen los que se dedican a las ciencias sin que les desalienten los errores. Y fíjate que la NASA continúa auspiciando estos intentos como un modo de capacitar a nuestros talentosos universitarios, porque a la larga serán parte de su futura plantilla de científicos. La patente lo que hace es que protege. Es bien importante patentizar los experimentos y es una cultura que los investigadores no tenemos tanto. La ciencia es una alternativa que ha sido subestimada por los diferentes gobiernos de turno. En años recientes se ha visto un crecimiento vertiginoso en el área de la ciencia, incluyendo la obtención de patentes, lo que ayuda a la economía. Uno de esos experimentos que está en vías de ser patentizado lo encabeza el investigador Lisandro Kunze, quien dirige el Puerto Rico Energy Center en la Universidad del Turabo. Así que lo entrevistamos en el edificio de Ciencias Moleculares donde realiza su experimento. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué se está investigando? ¿Y cómo Puerto Rico saldrá beneficiado en medio de la crisis que nos ha llevado a la quiebra? Las más recientes gestas internacionales de los nuestros en deportes suelen ser acogidas con gran entusiasmo y euforia por el pueblo.
Pero en un mundo paralelo, casi como si se tratara del secreto mejor guardado, una comunidad de científicos y de las principales universidades del país trabajan a paso firme en varios proyectos que podrían ser de gran valor para la humanidad y que son subvencionados por becas y auspicios millonarios de gran prestigio internacional. De ahí el orgullo del científico Carlos Cabrera al exhibir un Emmy simbólico otorgado a sus estudiantes tras darse a conocer en Houston un artefacto diseñado por el equipo de investigadores en Puerto Rico y que será de gran utilidad para las prolongadas misiones espaciales de la NASA. El doctor Lisandro Kunzi de la Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo emigró desde Argentina por amor a una boricua. Aquí ha podido aquilatar los avances investigativos, combinado con la calidez del país afín a su temperamento latinoamericano. Afuera por ahí uno va y está como todo callado trabajando directamente y acá, pero mientras se trabaja se sigue haciendo resultados, pero la calidez que uno tiene es muy diferente a cuando uno va afuera a trabajar, a hacer investigación. Él acude asiduamente al Centro Investigativo de Ciencias Moleculares que viene a ser como un Disneylandia para la comunidad científica boricua. Un punto de encuentro neurálgico para casi todas las universidades privadas y la pública. Junto a su equipo de estudiosos busca desarrollar un detector de tejido canceroso en tiempo más breve que los métodos convencionales. Y básicamente lo que nosotros hacemos es medir una proteína que se encuentra sobreexpresada en células cancerosas. Se supone que la proteína se activa a lo que nosotros tenemos en la superficie y lo que vamos a ver son los cambios que ella produce en la superficie a través de técnicas electroquímicas. Estas bolitas son células tratando de romperse, ya células pasadas por calor y por voltaje. El equipo de Kunzi está en vías de patentizar su innovación. Todo esto es célula de cáncer, en este caso es cáncer de colon. Cuando la célula entra en un estado de hipoxia, esto crea un tipo de estrés y la célula crea como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Otro equipo de científicos del Sistema Universitario Ana G. Méndez patentizó un método para ayudar a hacer más efectivos los tratamientos contra el cáncer al rastrear la presencia o no de oxígeno en la célula. La poca presencia de oxígeno indica ese ambiente en el que esa célula está. Y es importante saber eso porque los tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia, se pueden ver afectados. El éxito de esos tratamientos se puede ver afectado por la presencia o baja presencia de oxígeno. En otras palabras, cuando los tumores son hipóxicos, el tratamiento no funciona igual. Así que esto es una de las cosas que hay que identificar. Si tú tienes un tumor sólido con poca presencia de oxígeno o con células en un ambiente hipóxico, eso puede afectar que tu terapia sea exitosa. La investigación científica en Puerto Rico es una de nuestras áreas de mayores oportunidades. En este momento yo creo que Puerto Rico no ha explotado nuestra oportunidad que tenemos de hacer investigación científica entre todas las universidades, entre todos nuestros extraordinarios investigadores, tanto del sistema público como del sistema privado. Y la meta que nosotros nos tendríamos que colocar todos en el momento particular en que Puerto Rico está es hacer el mejor uso de todos nuestros recursos de investigación. Como sugiere la doctora Hilda Colón, para ello se requiere de un plan estratégico del gobierno que aúne esfuerzos entre universidades privadas y la pública. En el Centro Investigativo de Ciencias Moleculares en Río Piedras, otro equipo de estudiantes e investigadores se enfrascan en una carrera acelerada para dar con la vacuna del HIV en una acción coordinada con otros lugares en el planeta. Este paciente en Tanzania desarrolló lo que ha sido prácticamente el santo grial de la virología, y es que logró neutralizar casi hasta niveles indetectables el virus del VIH. El sistema inmunológico de esta persona tuvo algo que no lo tiene la inmensa mayoría de la humanidad. Nosotros tuvimos acceso a fluidos de este paciente y se logró identificar cuáles eran las estructuras del virus que indujeron esta respuesta inmunológica única contra el virus del VIH. Entonces nuestro reto es, número uno, producir suficiente de este candidato, ¿verdad? Desarrollar los métodos de producción que nos permitan tener suficiente para ir a una prueba clínica. Y número dos, asegurarnos que la calidad de ese compuesto sea óptima. Mientras, el equipo del profesor de Química Orgánica José Rivera intenta perfeccionar el tratamiento contra el cáncer, salvando los efectos colaterales que provocan las medicaciones. Aquí tenemos una bolita
Y nosotros estamos preparando este tipo de bolitas, pero a un nivel bien pequeño, tan pequeño que una célula se lo puede comer y cuando la célula lo ingiere, pues tiene el efecto deseado. Si es una célula cancerosa, pues la célula pues muere. Pero si es exclusivo para las células cancerosas, pues las células normales pues no sufren, ¿verdad? Los efectos nocivos de la quimioterapia, por ejemplo. Este edificio viene a ser el Disneylandia de los científicos. De hecho, su mantenimiento al año requiere $2.5 millones y en energía eléctrica se van otros 500,000. Muchos se preguntan en medio de la crisis del país cómo se puede monetarizar el resultado de las investigaciones que se dan aquí, ya sea por medio de patentes. Y esa es una muy buena pregunta. La patente lo que hace es que protege y te da una ventana de años para que alguien pueda, o tú como inventor o una compañía interesada, licenciarlo y moverlo a una fase comercial. Y realmente esa es la meta. Los investigadores, pues sí, nos encanta descubrir, pero lo que queremos es que esa invención llegue a ser un bien social. Por ende, es importante que se conozca que existe ese producto, que está protegido, que hay una patente, para entonces moverlo a una fase comercial. Es bien importante patentizar los experimentos y es una cultura que los investigadores no tenemos tanto. Bueno, yo creo que en Puerto Rico es una buena oportunidad para establecer patentes, apoyar, ¿verdad?, esa innovación de esos productos farmacéuticos y fomentar la economía local con el talento local que se desarrolla aquí en la isla. El salto ha sido dramático. Tan solo el año pasado se solicitaron 157 patentes y ya se han obtenido 66. Las investigaciones son auspiciadas por el Instituto Nacional de la Salud y por subvenciones privadas, así como de la NASA. Ese es el caso de la máquina que podría ser la clave para la sostenibilidad en los viajes al espacio. En el espacio, como hay que reciclar todo, pues NASA tiene unos proyectos, ¿verdad?, para tratar de reciclar el agua que se usa para bañarse o para lavarse los dientes y también la orina. ¿Y qué se siente que sea esta máquina hecha aquí? Que va a estar en el espacio demostrando la investigación, la innovación y toda la habilidad que tenemos en Puerto Rico de estar a nivel mundial en el espacio. Debido a las múltiples investigaciones, tal vez en un tiempo no muy prolongado, sea este el equipo que traiga a Puerto Rico más motivos para seguir celebrando. Esperemos que de estos esfuerzos que se están generando sin mucha estridencia se produzcan noticias verdaderamente importantes para la ciencia. Sin duda, en la innovación está la clave para que Puerto Rico salga de esta crisis. Pero ¿se podrá monetizar a través de las patentes y las investigaciones científicas? Las respuestas al regresar de la pausa en Sistema TV Investiga. La ciencia se puede monetizar a través de las patentes. ¿Es cuesta arriba conseguirlas? ¿Cuánto tiempo toma y cuál es la importancia de obtenerlas? Así parece ser, Ramón Enrique. Para contestar esas y otras interrogantes en Sistema TV Investiga, nos acompaña el doctor y profesor de la Universidad Metropolitana, Miquel Santiago, un experto en síntesis de nanopartículas, difracción de rayos X, electroquímica y electrónica molecular. Suena complicado. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos de inmediato a compartir con los amigos televidentes, ¿verdad?, explicar de forma sencilla de qué estamos hablando. Bueno, desarrollé durante mi primer año trabajando en la Universidad Metropolitana, junto con mi estudiante subgraduada Weishla Rodríguez, un protocolo en la cual preparaba unas nanopartículas de selenuro de plomo que son eficientes en atrapar la energía solar y convertirlas en energía eléctrica. Pero eso es fascinante, atrapar energía solar y convertirla en energía eléctrica. ¿Usted me puede quizás traspasar ese trabajo que ustedes hicieron a algo concreto, que yo tenga a la mano en mi vida cotidiana? Claro, es el material que se utiliza para la construcción de celdas solares que utilizamos en nuestros hogares. Y lo bueno de este protocolo que nosotros desarrollamos es que nos ayuda a hacerlo de una manera sencilla, costo eficiente y un material que es sumamente durable y eficiente y seguro para nosotros. Utilizarse. Me imagino, profesor, que hubo una etapa de investigación antes. Así de, claro. Sí. ¿Tomó mucho tiempo? Alrededor de unos 2-3 años trabajándolo, y cuando una vez que teníamos los resultados preliminares, entonces decidimos hacer el proceso de patente que, junto con las oficinas de propiedad intelectual del sistema Ana Geméndez, sometimos y fue aprobada. ¿Nos podría explicar
esto de convertir la energía solar en energía eléctrica. Sí, prácticamente la forma más sencilla que te la puedo explicar es utilizando este material como si fuese una pintura que pegas encima de una superficie. Obviamente poniendo los contactos eléctricos necesarios. Ya al tener una superficie con este material, solamente lo único que tendrías que hacer es poner la energía solar para entonces poder transformar esa energía, atraparla, almacenarla y utilizarlo en el diario vivir. Habíamos estado conversando tras las cámaras, el profesor y estos reporteros que estamos aquí, sobre cuán fascinante nos parece el hecho, ¿verdad?, de que nosotros somos gente común. Sin embargo, hay unas mentes privilegiadas, que ciertamente el profesor está entre ellas, porque no se fue por la línea general, en que básicamente nos vamos todos, y es que la viña es así, ¿verdad?, hay de todo. Usted que está aquí en la Universidad Metropolitana del Sistema Ana G. Méndez, y esto es a pasos de este estudio de televisión, ¿cuál es la tendencia? ¿Los estudiantes ciertamente se están interesando cada vez más por la ciencia, o en qué momento estamos? Estamos en un momento muy bueno, muy fructífero. Nuestros estudiantes en el Sistema Ana G. Méndez son unos estudiantes que tienen una curiosidad una curiosidad rica, en la cual no solamente quieren seguir un protocolo, ellos tienen quieren ir más allá que solamente llevar unas instrucciones, obviamente siguiendo los parámetros de seguridad correspondientes. Pero he sido bendecido en que mis estudiantes, por lo menos de mi grupo de investigación, han sido capaces de llevar el proyecto a un paso más allá de lo que posiblemente yo como profesor, mentor, haya pensado en un momento. Ahora mismo pues tenemos unas colaboraciones con la Universidad de Cornell, en la cual mis estudiantes van a estar haciendo unos experimentos utilizando su acelerador de partículas para entender cómo mejorar el sistema que tenemos ahora mismo. Profesor, me imagino que la próxima etapa en todo este escenario es la comercialización. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué hay con eso? Pues fíjate, el Sistema Ana G. Méndez ahora mismo está haciendo unos estudios serios junto con el Fideicomiso de Ciencias e Investigación de aquí de Puerto Rico, donde hay unos datos preliminares donde ahí se han identificado diferentes tipos de industrias, tanto internacionales como locales, que podrían estar interesados en este tipo de patentes que hemos desarrollado. ¿Cómo cuáles? Hay industrias que son a base de tecnología, por ejemplo, de la tecnología móvil, por ejemplo, Samsung, computadoras, así, celulares, incluso hasta la industria automotriz. Muchas veces ahora mismo los autos, con solamente tú apretar un botón, se pueden estacionar solos, ¿verdad? Y muchos de los sensores que utiliza son sensores infrarrojos, y este material que nosotros desarrollamos aquí en la Universidad Metropolitana es capaz de ser utilizado en este tipo de tecnología. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí esta edición de Sistema TV Investiga. Queremos que seas parte de esta discusión. Visite nuestra página de internet, sistematv.com, o búsquenos en las redes sociales para que compartas tu opinión. Los esperamos en la próxima edición de Sistema TV Investiga con otro interesante tema. Así que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.